Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios de este tema. En el presente episodio vamos a hacer una breve introducción a lo que es Google Ads. Este episodio está desarrollado más que todo para las personas que están iniciando en lo que es Google Ads. A continuación vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es Google Ads o el sistema publicitario de Google. En primer lugar hay que tomar en cuenta que Google es un sistema publicitario que tiene la propia empresa Google. Cabe destacar que no solamente es el buscador, sino son otras propiedades de las cuales vamos a hablar más adelante. Anteriormente este sistema se llamaba AdWords o Google AdWords, porque principalmente se centraba en lo que eran las palabras claves, pero posteriormente, a raíz de los nuevos competidores, desde que vino Facebook y otros competidores más, cambió su nombre a lo que es Google Ads. Entonces, cuando hablamos de Google Ads y Google AdWords o AdWords, son exactamente lo mismo, solamente que AdWords es como la versión antigua. Estos son anuncios que principalmente, ojo, en lo que corresponde a la parte del buscador, son esos anuncios que aparecen, digamos, en el lado superior, en el lado derecho, en algunos casos en el lado inferior de los resultados de búsqueda. Cuando tú buscas algo en el buscador, aparecen unos resultados que son orgánicos, que son productos de un algoritmo específico, que no tiene nada que ver con los anuncios. Y simplemente cuando tú pagas, mientras estés pagando, van a aparecer en ciertos resultados de búsqueda determinados anuncios, ¿no? Por supuesto que todos esos anuncios tú puedes colocarlos para que aparezcan cuando las personas busquen determinadas palabras o frases claves. Es importante destacar que Google Ads no solamente es el buscador como tal, sino que también tiene otras plataformas que son propiedad de Google, como por ejemplo el caso de YouTube, el caso de Gmail, el caso de la Play Store, o sea, por ejemplo lo que es la parte de Android, y la tienda de aplicaciones, todo eso es propiedad de Google. Entonces, este sistema publicitario no solamente, o estos anuncios no solamente van a aparecer en los motores de búsqueda de Google, ¿no? Sino que también va a aparecer en YouTube. Por ejemplo, hay videos que aparecen en InStream, que de repente estás viendo un video que se reproduce de forma automática y lo puedes omitir. Ese es un ejemplo de un anuncio de video de YouTube. También aparecen videos sugeridos. También el YouTube tiene su propio buscador, que cabe destacar que es el segundo buscador más utilizado después del propio Google. El buscador de YouTube es otro de los más utilizados que hay. También tienes lo que es la parte de Gmail. En Gmail a veces también aparecen algunos anuncios en la parte superior, son anuncios como tal. Lo que es la Play Store, por ejemplo, si quieres promover una aplicación en la plataforma Android. También está el caso de la parte de display, y generalmente la parte de display, si bien también aparece en YouTube y en otros sitios, aquí vamos a hablar específicamente de lo que es el programa AdSense. Y el programa AdSense es el programa de monetización que tiene con los creadores de contenido. Acá lo importante es lo que son las páginas web o blogs. Varias páginas web o blogs pueden monetizar con anuncios de Google AdSense. Entonces van a permitir que tú también puedas colocar esos anuncios, ¿no? Simplemente hay una página web de un tercero, decide monetizar con Google y permite que en ese sitio web o en ese blog se coloquen anuncios de Google, ¿no? Esto es lo que se llama o se conoce como Red Display. Entonces, como puedes ver, el alcance de Google Ads es mucho más amplio de lo que parece inicialmente. Mucha gente solamente cree que solamente corresponde al buscador, pero puedes ver que hay muchos ecosistemas y muchos formatos y muchas maneras de hacerlo. Ahora, es importante destacar que esta red publicitaria es la que tiene mayor tiempo en el mercado. Ojo, al menos estamos hablando del caso de Occidente, ¿no? Por ejemplo, el competidor más cercano aparecieron mucho después. Y al tener más antigüedad, si bien Facebook le quitó a algunos clientes cuando recién apareció y se puso de moda, Google Ads, al tener más tiempo, comprende un poco más el entorno. Por ejemplo, anteriormente, cuando era AdWords, comenzó igual que Facebook Ads, siendo la sensación, jalando muchos anunciantes y no buenos rendimientos. Pero posteriormente esas normas se pusieron estrictas, comenzaron a banear cuentas, entonces hubo una migración hacia Facebook Ads. Entonces, a raíz de esta fuga de anunciantes o de esta, digamos, bajada de popularidad que tuvo en esa época, estamos hablando cuando surgió Facebook Ads, más o menos por el 2012, por ahí, fue que AdWords o Google Ads comenzó a perder tracción, mejoró en algunas cosas, por ejemplo, mejoró en la atención al cliente, flexibilizó las normas, cosas que son muy valoradas en el presente, ¿ok? Entonces es importante que tengas en cuenta que si bien es una red que es más antigua y puede haber cometido más errores, también ha hecho algunas rectificaciones respecto a su sistema de anuncios y su política, ¿no? Es importante destacar que en esta red publicitaria, como en muchas otras redes publicitarias, los presupuestos tú los eliges, tú puedes escoger si gastas desde $1 al día o $5 al día, $10 al día, el presupuesto mínimo es $1 al día. Tú colocas el rango de fechas correspondientes, la cantidad de presupuesto que vas a gastar y listo, ¿no? Es importante destacar que a diferencia de otras redes publicitarias, generalmente Google Ads funciona más con lo que son presupuestos mensuales, ¿ok?
Igual puede hacer campañas de un día de duración, 5 días, una semana, 15 días, pero generalmente siempre el sistema de cobros va a ser más compatible con lo que es los gastos mensuales, ¿no? Pero igual lo importante que sepas acá que el presupuesto mínimo es desde $1 al día que puedes hacer. Por supuesto que con $1 no vas a hacer mucho. En muchas ciudades o muchos países tendrás que abarcar lugares más pequeños, ¿no? Una sola ciudad quizás, pero generalmente, claro, el presupuesto es variable. Pero por supuesto hay que tomar en cuenta que entre más presupuesto tengas y por supuesto mejor utilices la herramienta, vas a poder ser más relevante. El tema del presupuesto hay que tomar en cuenta de que si tú gastas $1 al día y quieres anunciarte en 5 países, no vas a ser muy relevante. Si vas a gastar $1 al día y $1 por cada país, tampoco va a ser muy relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes optimizar tu presupuesto de la siguiente manera. En vez de dirigirte a varios países o a un solo país, quizás puedes comenzar a dirigirte a tu ciudad actual, ¿no? En la ciudad donde te encuentras, puedes comenzar de esa manera o en 2 o 3 ciudades en vez de tratar de abarcar todo un país o peor aún, varios países. Otra forma de ser relevantes es reducir los tiempos de la campaña. Ejemplo, si vas a gastar $1 al día durante 7 días, en total $7, quizás lo más factible sería que esos $7 los gastes en un solo día. De esa manera quizás vas a ser relevante al menos por ese día, ¿no? Otro punto que tomar en cuenta es de que Google Ads, la riqueza que tiene es lo que corresponde a la información o las intenciones de búsqueda, ¿no? A diferencia de otros canales como por ejemplo Facebook Ads o Instagram Ads que ven quizás los criterios de segmentación demográfica o características demográficas, el fuerte de Google Ads es principalmente las búsquedas. Toda esa información de búsqueda, como Google es dueño de todo eso, sabe perfectamente qué es lo que las personas están buscando. Al tú ver los comportamientos de búsqueda, puedes más o menos deducir, no es que sea exacto, qué tipo, a cuál persona te estás dirigiendo. Entonces, si bien tiene varios criterios de segmentación, digamos que el fuerte Google Ads está en lo que corresponde a las intenciones de búsqueda como tal, ¿no? Lo que las personas colocan en el buscador para buscar diferentes productos o servicios. Es importante destacar que esta red publicitaria tiene normas, y si estas normas no se cumplen, tu cuenta publicitaria puede ser sancionada o inhabilitada. Sin embargo, es importante destacar que estas normas no son tan estrictas como otras plataformas publicitarias. Por lo mismo que expliqué anteriormente del tiempo que ya tiene esta red publicitaria, en un momento, o hace unos años, sí era bastante estricta con las normas, como lo es muchas redes publicitarias en el presente. Sin embargo, a raíz de la ida de esos anunciantes, se dio cuenta Google Ads de que esas normas no podían ser tan estrictas. Si hay normas, sí, pero digamos que si son un poco más flexibles y como que tienden a avisarte un poco más antes de recibir la sanción. Mientras que en otras plataformas publicitarias, por ejemplo Facebook Ads o Instagram Ads, tienden más a sancionarte directamente sin previo aviso, ¿ok? Entonces, en este aspecto, si bien hay normas, hay que tomar en cuenta que las normas son un poco más flexibles. Otro punto que hay que tomar en cuenta, y también está muy relacionado con las normas, es que Google Ads tiende a tener más soporte personalizado, o sea, hay más personal a cargo que puedes contactar o hablar con él, a diferencia de otras plataformas publicitarias, donde generalmente hay tanta demanda y hay tan poco personal que no logran atender a todo el mundo de forma personalizada. Generalmente lo hacen con herramientas automatizadas o solo atienden a los anunciantes VIPs. En cambio, en Google Ads, precisamente por ese tiempo que tiene la red publicitaria, anteriormente no era así, pero ahora ya tiene personal que atiende, ¿no? Incluso hay un supervisor por cada cuenta. O sea, cada cuenta tiene como un asesor. Por supuesto que asesor no es de un nivel pues experto, pero digamos tiene las nociones básicas y más o menos te puede orientar, ¿no? Entonces es importante que sepas de que las normas son más flexibles, pero esas normas son más flexibles porque generalmente tienen más personal que puede ver presencialmente las normas y generalmente hay una mejor comunicación respecto, digamos, a otras plataformas publicitarias, lo cual hace precisamente que a veces el porcentaje de incumplimiento de normas baje un poco, ¿no? Otro punto importante que debes saber sobre lo que es Google Ads es que existe una herramienta que se llama planificador de palabras claves. Es una herramienta gratuita. Muchas herramientas de internet utilizan esto como una fuente. Lo que hace esta herramienta es que te da, digamos, las estadísticas de las posibles búsquedas de determinadas palabras o frases claves. Mucha gente utiliza esta herramienta para ver ciertas búsquedas o tendencias en el mercado. Es una herramienta gratuita que es parte de lo que es la herramienta de Google Ads, pero es importante que sepas, ya que hay una advertencia muy importante, que este planificador solo te da datos estimados. O sea, si tú pones una palabra clave de término, bueno, quiero saber cuántas búsquedas hay de esta palabra o esta frase en determinado país, te lo va a decir, pero es un estimado. No es que sea una cifra real, ¿ok? La cifra real la vas a saber cuando hagas una campaña pagada como tal. Pero igual ese estimado te da una idea, pero es importante que sepas que para bien o para mal, a raíz de esta herramienta, muchos sitios externos la utilizan como una referencia y a veces como que prácticamente pues dicen como que fue una verdad absoluta, lo cual muchas veces no es cierto. Este planificador de palabras claves es bueno para retener algunos lineamientos, unas orientaciones generales, pero
tampoco es que sea la ley escrita en piedra. El mismo Google dice que son ciertas proyecciones, son ciertos estimados de ciertas búsquedas. No es que sean, digamos, información exacta. Y eso está muy relacionado con el punto anterior, que son las estadísticas. Google Ads tiene un sistema de estadísticas y es en este sistema de estadísticas donde va a estar el verdadero aprendizaje. Independientemente de la plataforma publicitaria que utilices, siempre es bueno que hagas anuncios y revises tus propias estadísticas, porque en esas estadísticas está la mejora. No basta con que los años pasen y tú estés haciendo campañas. No, si no hay una reflexión en esos años, no hay un crecimiento, no hay un avance. Y esa reflexión se hace en base a datos reales, y esos datos reales o 100% fidedignos están en las estadísticas, porque ahí te dice lo que realmente pasó en la campaña publicitaria. Entonces es hacer anuncios y también analizar estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ver a cuántas personas alcanzaste, cuánto gastaste, cuántas acciones, por ejemplo, cuántos clics, cuántas reproducciones de video obtuviste, cuál es el costo por acción que tienes, etcétera, ¿no? Y para finalizar, un punto muy importante que quiero mencionar es cuál es la verdadera diferencia del SEO. Hay mucha gente que tiende a confundir la parte de SEO con SEM. Como es muy parecido, mucha gente tiene una confusión de que piensa que Google Ads o el SEO son lo mismo y en realidad son dos cosas diferentes. Google Ads es el sistema publicitario de Google que ya hemos explicado que es en todas las plataformas. Ahora, en lo que corresponde a los motores de búsqueda, existe el término SEM y SEO. SEM es Marketing para Motores de Búsqueda, por sus siglas en inglés, que específicamente se refiere a los anuncios que aparecen como tal, ¿no? SEM va a hacer referencia a los anuncios que aparecen, que es lo que estamos hablando acá. En este caso serían los anuncios de buscador de Google Ads. Eso es los anuncios como tal. Tú pagas, aparece tu anuncio, dejas de pagar, ya no aparece ese anuncio en esos resultados de búsqueda. Listo. SEO es otra cosa diferente. SEO en realidad quiere decir optimización para motores de búsqueda, por sus siglas en inglés. En realidad es todo lo que puedas optimizar para mejorar el posicionamiento, ojo, orgánico, natural, no pagado. Este SEO generalmente se divide entre lo que es la optimización interna del sitio web, por ejemplo, que cargue rápido, que tenga ciertos parámetros de calidad, que no tiene nada que ver con el buscador, simplemente que funcione bien internamente. Y también acciones externas como enlaces, etcétera, y también el posicionamiento que ocupa en ese motor de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente tiene una confusión y cree de que SEO y SEM son lo mismo y son dos cosas diferentes. Son dos algoritmos diferentes y dos sistemas diferentes. ¿Por qué? Sencillo. Cuando tú colocas un resultado de búsqueda y tú no haces anuncios, tu sitio web va a aparecer en una posición X. No sé, aparecerá pues en la 10ª página, 5ª página, 3ª página. Vamos a poner los 10 primeros, ¿no? Aparece en el 10º lugar, 9º lugar, etcétera, ¿no? Ese es el resultado que, según el propio algoritmo de Google, tiene ese sitio web. Perfecto. Pero, ojo, aparte de eso, tú puedes crear un anuncio. Y ese anuncio corresponde a buscadores, puede aparecer en el lado superior de los resultados. Pero el hecho que tú uses ese anuncio no quiere decir que tu SEO mejore. O sea, no quiere decir que ese resultado que estaba en 9 pase a 3 o pase a 2. No. Tu resultado va a seguir apareciendo en el lugar que le corresponde. Pero adicional a eso va a aparecer el anuncio. Entonces, si te das cuenta, son dos esquemas diferentes, independientes. No es que tú pagas y tu SEO mejora, no. Tu SEO, o sea, tu posicionamiento orgánico que te corresponde, no pagado, va a ser el mismo, porque esos parámetros de evaluación son otros. Mientras que el anuncio, va a aparecer un anuncio en la parte superior, no es que esté en primer lugar, sino que en esa parte aparecen los anuncios. Si tú pagas, aparecerás en algunos anuncios en ese lugar, y si dejas de pagar ya no apareces y listo. Pero son dos cosas totalmente independientes. Entonces es importante que acá no mezcles, digamos, esos conceptos. El trabajo de Google Ads es, digamos, como el trabajo en el corto plazo para generar tráfico de forma inmediata mediante anuncios, que es lo que se recomienda, que tengas una fuente de tráfico pagada. Y siempre se recomienda, eso sí, que todo lo que se trabaja en Google Ads, paralelamente se trabaje en el largo plazo en una estrategia SEO de largo plazo para generar tráfico de buscadores, pero en el largo plazo. El SEO no es algo inmediato, es algo que toma meses o años. Y como te digo, es otro tipo de trabajo y no tiene nada que ver. Es más, las estadísticas en ambos sistemas son totalmente independientes. Google Ads tiene sus propias estadísticas y la parte del SEO, posicionamiento web o posiciones no pagadas o resultados orgánicos, tiene otras estadísticas independientes que generalmente aparecen en el programa de Google Analytics o en el programa Google Search Console, que son dos programas específicamente para eso, ¿no? Que son estadísticas de la página web como tal. Entonces, las estadísticas de anuncios son una cosa y las estadísticas de la página web son otra. Los resultados de búsqueda orgánicos o naturales es una cosa que está más relacionada con el SEO, y la aparición de anuncios es otra cosa diferente que está generalmente relacionada con el SEM o con Google Ads. Entonces hay que tomar en cuenta que no son lo mismo, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces ahí puedes ver por qué viene esta confusión del SEO y todo ese tema que hay de SEO SEM, precisamente es por ese uso o esa confusión que crean. Y bueno, también por los términos, también que hablemos claro, SEO y SEM son muy parecidos, ¿no? O sea, me refiero a las siglas o a la forma de resumir el término, ¿no?
Pero lo importante que sepas acá es de que Google Ads tiene muchas herramientas a su disposición. Puedes anunciarte en casi en todas las herramientas de Google y si lo sabes usar de forma adecuada te puede ser muy útil para lograr los objetivos de tu empresa o negocio. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es Google Ads, puedes visitar el enlace que es en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/google-ads, donde podrás acceder a una audiocapacitación gratuita titulada 7 consejos para empezar en Google Ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.